Y pues eso les afecta. Ah, sí. No está alta la escuela. Entendido. Les afecta en su calificación, ¿ok? Entonces, tómense el tiempo para hacer las actividades. Las actividades y los exámenes especialmente. Ya le dije yo, porque yo le dije, mira, a ver, permíteme un momento. A mi esposa. Ellos A ver, están totalmente. sí. Permíteme un momento porque hay interferencia. Sí, por favor. Yo lo estoy recomendando. Sí, gracias. Disculpe, perdone, disculpe, maestro, ¿puede apagar su micrófono, por favor? Me dicen que está encendido. Gracias. Bueno, ahora sí ya me escuchan todos. ¿Bien? De acuerdo. Ahora sí, retomábamos sobre las evaluaciones, los cuestionarios de evaluación. Tómense su tiempo porque me arroja que están respondiendo los exámenes pues muy al azar, ¿no? Entonces, eso les afecta en su desempeño y en su calificación al final de cuentas, ¿sí? No hay tiempo establecido. El tiempo que les tome está abierto. Entonces, no tengan preocupación por eso, que se les va a acabar el tiempo. ¿De acuerdo? Y toda la información viene tanto en las diapositivas como en el libro o los videos, ¿de acuerdo? Entonces, no tienen que estar tampoco preocupados de, ay, ¿dónde voy a encontrar la información? Son, bueno, datos que vienen en los donde ya les señalé. Y vamos a continuar. Ahora, otro aspecto que quiero mencionar y que la vez pasada, bueno, la sesión pasada, se fue el tiempo, es la cuestión del trabajo final. Recuerdan que en la primera sesión ya les había comentado sobre el trabajo final. No va a haber ahora evaluación grande, sino va a ser un trabajo donde pongan en práctica todo lo que hemos visto, incluso puedan indagar un poco más sobre las temáticas que hemos estado viendo y que seguiremos presentando. A ver, ahí vamos a cambiar la pantalla. Ya se ve. Bueno, voy a pasar la pantalla de la plataforma. ¿Ya la pueden ver? ¿O todavía no? ¿Los que están en línea? No, Miss. No se ve, Miss. No, maestra. A ver. Y ahora sí se ve, ¿no? Los que están en línea. Sí, maestra. ¿Sí? Sí. Bueno, vamos a dar los detalles del trabajo final. El trabajo final, como les dije, es un trabajo que les sirva a su esfuerzo para que tengan recursos y que en un momento que lo necesiten, ustedes puedan recurrir a él. Entonces, se va a armar como un tipo de botiquín de estrategias psicológicas para afrontar o gestionar situaciones de miedo, estrés, ansiedad y pérdida o duelo. Son situaciones que en el ámbito de la salud están muy presentes y que todos los días nos enfrentamos a ellas, ¿no? Ya sea como personal médico o que tenemos, o bueno, de un paciente al que estamos a cargo y que presenta esas situaciones y muchas veces, pues no tenemos las estrategias suficientes para atender ese tipo de situaciones. Entonces, los puntos que van a tener que incluir, pues es la carátula con el título del trabajo, los datos de la escuela, los datos de la materia y pues sus datos personales. Esto es para que pueda también yo tener presente quién es el trabajo y pues también implica la cuestión de presentación de su trabajo como tal. Va a tener índice, ¿sí? Una tabla de contenido, por ejemplo, el tema y qué página corresponde. El contenido como tal que va a tener que incluir son diferentes aspectos, se puede decir como 6 puntos de contenido. El primero, ¿qué es y en qué consiste la ayuda o apoyo responsable? Sí, nosotros como personal de salud, nosotros brindamos apoyo, ¿no? Pero el apoyo tiene que tener una característica importante que es la responsabilidad, lo cual incluye varios aspectos, ¿no? La cuestión ética, la cuestión de respeto, tolerancia, respeto un poco más definido, bueno, más detallado en cuestión social, ¿no? Ya hemos visto que todos tenemos diferentes creencias, ¿qué más? Incluso idiomas o una historia personal que nos hace únicos, ¿no? Y que influye en la forma en cómo afrontamos las situaciones y que tenemos que tomar en cuenta al darles atención a estas personas, ¿de acuerdo? Entonces, quiero que investiguen también por ahí cómo se define el apoyo responsable, los elementos que lo componen. Por ahí
Hace un tiempo la OMS dio a conocer, o bueno, emitió algunos puntos importantes que tiene que incluir un apoyo responsable. Entonces, por ahí ya hay un tip por dónde buscarlo. Durante el COVID, esta pandemia que pasó, la OMS también publicó de manera un poco más masiva lo que le llaman primeros auxilios psicológicos o primera atención psicológica. Ahí pueden indagar un poco más al respecto y se pueden guiar de esa información, ¿de acuerdo? Ahora, el siguiente punto son las 3 principales fundamentos de la acción al presentar atención psicológica, según la OMS. Igual, hay puntos que se tienen que tomar en cuenta o pasos que se tienen que seguir para poder prestar atención a una persona en situación de este tipo, que de ansiedad, miedo, estrés, que en psicología le llaman episodios de crisis psicológicas, ¿de acuerdo? Para apoyarlos, ya les puse cuáles son las 3, por así decirlo, pasos o elementos que la integran, que es observar, escuchar y conectar. Ustedes tienen que investigar y describir de qué se tratan estos pasos, ¿de acuerdo? Ahora sí entramos a la cuestión de situaciones. La primera va a ser miedo, ¿no? Vamos a definir qué es el miedo, cuáles son los indicadores del miedo. Los indicadores son aquellas situaciones o características que presentan las personas con el miedo. Ahorita lo vamos a ver un poco más el día de hoy, pero hay 2 tipos de indicadores que se pueden observar con las personas de miedo. Hay veces que no. Por ejemplo, en el miedo están los aspectos fisiológicos, lo que pasa con el cuerpo, y los aspectos conductuales, las acciones o conductas que presentan las personas con miedo. Por ejemplo, en aspectos fisiológicos, cuando hay miedo, muchas veces las personas tiemblan, tartamudean, ¿de acuerdo? Se quedan paralizadas, huyen de la situación, ¿ok? Hay diferentes indicadores al respecto. Conductuales, pues también puede ser la cuestión de huida, de nerviosismo, sudoración de las manos, taquicardia. Entonces, son unos ejemplos, pero hay más, me gustaría que ustedes los investigaran, ¿ok? Ahora, van a también incluir 5 estrategias para afrontar el miedo. Son estrategias psicológicas, ¿ok? Un ejemplo de ellos es la relajación progresiva. La relajación progresiva consiste en hacernos conscientes de nuestro propio cuerpo, empezando por la cabeza. Se le asigna al paciente, te voy a ayudar a hacer la relajación progresiva, quiero que sigas los siguientes pasos. Pon atención primero, adelante, a tu cabeza, qué se siente en tu cabeza, qué sensación tienes ahí, sientes tu cabello, tu cuero cabelludo, es para dirigir su atención a partes del cuerpo y va siendo de arriba hacia abajo. Luego consiste en la respiración, qué sientes en la nariz, sientes cómo entra el aire, cómo sale, qué temperatura tiene, y vamos así hasta llegar a los pies. Son muchos pasos a seguir, pero el objetivo de esta estrategia es de que el paciente centre su atención no en lo que le está detonando el miedo, sino en sí mismo para desviar esa atención, ¿sí? Entonces, van a redactar 5 estrategias. Hay muchísimas estrategias de diferentes teorías. Como ya vimos, en la psicología, pues hay muchas teorías, muchas perspectivas, incluso ramas de la psicología, ¿de acuerdo? Entonces, hay mucho de dónde tomar, ¿de acuerdo? Lo mismo van a hacer para la cuestión del estrés, de la ansiedad, de las pérdidas o duelo. Estos temas los vamos a abordar en las siguientes clases, pero sería conveniente que lo fueran haciendo por si también tienen dudas, las puedan exponer y las podamos resolver, ¿de acuerdo? Así también, pues evitan estar corriendo a último momento en hacer el trabajo, ¿de acuerdo? Y al final del trabajo quiero que escriban sus conclusiones, cómo les sirve en su trabajo y de manera personal, qué relación encuentran a esto y cómo les sirve, ¿no? Y van a incluir referencias APA. Ustedes ya me habían comentado que ya tenían un manual de referencias APA y las han estado trabajando a lo largo de su formación. Recordamos que las referencias APA, a ver, tiene un formato específico. Cuando estamos en texto, a ver, es decir, por ejemplo, aquí está la cita, ¿no? Y aquí pongo el texto. Va a ser el apellido del autor y año. Pero al final, en la lista de
lista de referencias. Y implica poner todos los datos de mi fuente. Lo que he visto que muchos recurren es a la cuestión de la información en línea, ¿no? Sus recursos son mayormente en línea, lo cual implica poner el nombre completo del autor, empezando por apellido, luego el nombre, le sigue entre paréntesis el año, el nombre de la entrada en este caso de internet, de la página, por ejemplo, bueno, la entrada de la página, el nombre de la página, por ejemplo, si consultan, supongamos, no les estoy diciendo que consulten eso, es muy ambiguo, pero el diccionario de la Real Academia Española, y buscan ansiedad, ¿no? El autor es un autor, por así decirlo, una sociedad, la Real Academia Española. Les sugiero que lo pongan como en siglas, porque es más fácil saber quién es el autor y además es una asociación, por así decirlo, conocida, la RAE, ¿no? Luego el año en que se hizo esa entrada, muchas veces las entradas de internet también tienen fecha de publicación más precisas, tienen año, mes y día. Si tiene esa información detallada, pues póngala, si no, nada más con el año. Luego sigue que buscamos ansiedad, ¿no? La entrada se llama ansiedad, luego el nombre de la página sería Diccionario de la Real Academia Española. Luego vendría la fecha de recuperación, el día en que ustedes tomaron esa información de esa página. Por ejemplo, el día de hoy sería fecha de recuperación 21 de mayo del 2022. Y luego, dirección o lugar de recuperación de la información. Y ahora sí vendría la URL o dirección de la página, ¿de acuerdo? Eso va en las referencias, en el listado de referencias, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué otro aspecto? Bueno, y estas son las rúbricas de calificación. Estas rúbricas se van a tomar en cuenta de manera un poco más estricta que en lo que habíamos estado haciendo en las actividades, ¿de acuerdo? Para alcanzar un 10, van a tener que cumplir con todos estos puntos al 100%. Tienen que cumplir con todos los aspectos que se le está pidiendo ahí en el documento. Tiene que tener limpieza y orden. Esto me refiero a que muchas veces copian y pegan de las páginas y ni siquiera les cambian la tipografía, y toda la tipografía es diferente en cada párrafo o renglón que presenta. Entonces tiene que tener cuidado de eso, porque da muy mal aspecto y pues también habla mucho de su trabajo, ¿no? Hay que ser serios en esto. Orden, está en la cuestión de la orden de las ideas. Lo mismo que hacen, nada más copian y pegan de diferentes lugares y no hay un orden lógico en las ideas. Entonces, cuando tomen información, parafraseenla, ustedes cámbienla a sus propias palabras de cómo entienden, ¿de acuerdo? No lo copien y peguen nada más así porque no tiene lógica, no tiene orden. Entonces eviten esto. Se gustan las indicaciones, lo que hemos estado diciendo. El tiempo marcado. Van a tener hasta el 1 de julio, es viernes, a las 10:55, a las 11 de la noche lo van a poder subir a la plataforma, ¿de acuerdo? No va a haber prórrogas porque también ya va a ser la última sesión. Va a ser el último día de actividades y también a mí me piden subir calificaciones. Entonces, para evitar que se queden sin esa calificación que va a ser importante, suban los trabajos, ¿de acuerdo? El 1 de julio. La fecha va... ¿Es en junio? Aquí tenía marcado julio. Es en julio porque la materia es mayo y junio completo. Junio, por eso sería el 1 de julio. Julio, exactamente, sería el 1 de julio. ¿Sí? No junio, julio. ¿Sí? Bueno, es que aquí tengo marcado que es 1 de julio. Incluso sí se ajusta se ajusta las semanas. Ajá. Exactamente. El 1 de julio. ¿Sí? Sí. ¿Están de acuerdo? Ok, 1 de julio, 22:55, ya lo checaron. Sí. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, no va a haber prórrogas. Exactamente, ya tienen suficiente tiempo para irlo haciendo, para ir presentando dudas, ¿de acuerdo? Ahora, van a tener que, lo que les decía, citar sus fuentes con el formato APA. A ver, de una vez díganme de manera honesta,
¿Tienen la guía o manual de formato APA o no para que se lo suba otra vez? Sí, está en la plataforma, maestra. Bueno, por aquí en presencial me dicen que no. Entonces lo voy a subir a esta sección de hasta arriba, abajo de avisos, para que lo puedan tener a la mano y no estén buscándole por acá y por allá, ¿de acuerdo? En esta sección, ¿sí la ven? En esta sección voy a subir el formato APA en PDF para que puedan consultarlo y no haya pretextos, ¿de acuerdo? Maestra, ¿y podría ¿Qué dar otra cosa? ejemplos? Como ejemplos. O sea, es que, bueno, el libro es o sea, un orden, luego de una revista es un orden y luego de internet es un orden, ¿no? O sea, como ejemplo de cada Sí, uno, porque creo que sí me he llegado a confundir entonces. sí, la estructura de APA es básicamente la misma entre revistas físicas, revistas electrónicas, páginas de internet, videos, podcasts, ¿sí? En el formato ya viene, es cuestión de buscarlo, como les comentaba, a ver si se ve el pizarrón. ¿Alcanzan a ver? Maestra, No, ¿verdad? ¿Qué maestra, pasó? una pregunta. Dígame. ¿Podemos utilizar en la computadora cuando estamos haciendo en Word? Viene un apartado que dice insertar APA y ahí nos viene, Justamente, ¿ese podemos seguir utilizando? sí, sí, a Ok, ver. gracias. La que les decía, hace un momento, les decía, cuando va en texto, por ejemplo, abajo del texto, se pone nada más apellido del autor de la obra, no importa si es libro, revista física, video, siempre hay un autor. La persona que hace la publicación, que escribió, ¿de acuerdo? Pueden ser asociaciones como la Organización Mundial de la Salud o la Real Academia Española. Y hay muchas otras asociaciones, ¿no? Asociación Médica de X y Z cosa. Entonces, tienen que ponerlo, las asociaciones principalmente en siglas, porque es muy difícil muchas veces ponerle todo el nombre a la cita en medio del texto. Ya al final, en su lista de referencias, porque sale tan una lista de referencias, ponen así toda la información completa. Si es una asociación, pueden ponerle el nombre completo, ¿de acuerdo? ¿Me veo o no me veo? Ya les comentaba que se pone en texto, ahí vamos de nuez, en texto, entre paréntesis se pone apellido del autor y año separado por una coma. O un ejemplo más concreto, por ejemplo, la OMS, Organización Mundial de la Salud, solo se van a poner las siglas y el año, por ejemplo, 2014. ¿Sí? Pero cuando ya vamos a la lista de referencias, la lista de referencias va al final del trabajo, pones toda la información. Por ejemplo, si es un recurso de internet, vas a poner el autor. Muchas veces tienen seudónimos los autores, ¿no? Por ejemplo, no viene Juanito Pérez, sino que viene, por ejemplo, doctor de la mente, ¿no? Ese es su seudónimo, pero ese es el autor que ocupa un nombre falso para ocultar su identidad. Puede que ustedes también puedan poner ese, ¿sí? Es importante que tenga autor, porque también nos aseguramos de que está respaldada por alguien. Ya nos da un poco más de confiabilidad en la información, en la fuente que estamos tomando, porque muchas veces es quién sabe quién que lo publicó, quién sabe cuándo. Entonces también no sabemos si la información es reciente o ya tiene mucho tiempo y muchas veces pues, pierde su validez, su importancia, porque como ya vimos, las definiciones van cambiando a través del tiempo. ¿De acuerdo? Autor, luego viene, ahora en la lista de referencias, al año. El año. Hay publicaciones que son, por ejemplo, en blogs y viene día, mes y año. Esas también pueden poner día, mes y año si tiene toda esta información, ¿de acuerdo? Luego viene el nombre de la página específica. Por ejemplo, estamos buscando ansiedad, el nombre de ansiedad ahí, por ejemplo, si ese es el título, o la ansiedad como mal principal en la actualidad. Ese va a ser el nombre que sigue, seguida del año. Después viene el nombre, pero esta vez sí es el nombre de la página.
Aquí es nombre de la entrada o de la publicación. Sí, título de la publicación. Nombre de la página. En las revistas es como si fuera aquí el nombre del artículo en específico y el otro nombre que sigue, nombre de la página, iría en una revista, nombre de la revista. Después sigue aquí fecha de recuperación, ya lo que les decía. El día que obtuvieron esa información. Esto se pide porque, como ya sabemos, las páginas hay veces que se eliminan o se cambian, entonces hay veces que nosotros queremos regresar a esa página de internet y ya no está, o ya está modificada. Entonces, si en algún momento no la encuentran, ya saben por qué. Luego, fecha de recuperación, lugar de recuperación. Esto se refiere a la página de internet, la dirección que tiene, URL o link. Lugar de recuperación o sitio o lugar de recuperación. Hay veces que su información son de PDFs, ¿no? Les descarga un PDF la página como tal. Entonces ponen una revista, igual año, bueno, autor, año, nombre del artículo que les va a descargar, el nombre de la página donde lo obtuvieron, la fecha de cuando lo obtuvieron, el lugar de recuperación. Hay veces que nada más nos arroja el PDF así como tal en una ventana de internet. Van a copiar ese link que tiene. Termina regularmente en .pdf, ¿de acuerdo? Ok, esto se los voy a subir a internet lo del manual de APA para que puedan recurrir a él cuando gusten, ¿de acuerdo? ¿Alguna duda hasta aquí de lo que se ha entregado el trabajo? ¿No? Los que están en línea, ¿alguna duda? No, maestra. ¿No? No, No, profesor. maestra. Todo está bien. De acuerdo, muy bien. Voy a borrar esto para los que están aquí en presencial. Esto es cuestión del trabajo. Ahora bien, voy a regresar a un punto que me han estado pidiendo algunas personas. Todavía tienen dudas en cómo subir las tareas, trabajos y demás. Va de nuevo, ¿ok? A ver, vamos a ir otra vez a la página de la plataforma. Ya lo están viendo, ¿verdad? Sí. A ver, aquí están las actividades, ¿no? Por ejemplo, presentación de la unidad 1. Está la guía, están los videos, definición de psicología del foro. Cada una tiene como un apartado en específico. Si lo logran ver, les da un link y si le tienen que dar clic ahí para que puedan acceder. Por ejemplo, ya, bueno, ahorita revisamos eso. Déjenme anotarlo si no se me olvida. A ver. Por ejemplo, la actividad se les va a quedar el día de hoy, van a consistir en 2 puntos, ¿no? Le van a dar clic en esa actividad. Me está arrojando la vista de editor. Permítanme un momento. Ahora sí. Por ejemplo, resumen de funciones psicológicas. Le van a dar clic ahí y les va a salir igual la descripción de la actividad. Bueno, ahorita me sale a mí como vista de editor o de profesor. Pero les va a salir aquí un cuadro en el que van a poder ustedes escribir.
Es como la de, bueno, van a poder escribir o les va a poner una flechita hacia abajo que sirve para ustedes subir su archivo. Póngalo regularmente en PDF porque es el formato de archivo que menos pesa, que ustedes pueden subir con más facilidad y no se tarda tanto, porque si lo suben en Word, es un formato que pesa mucho y que tarda mucho en subirlo, luego tiene problemas. Procuren no poner formatos extraños porque luego me ponen punto .pub o punto algo y es un formato un poco raro y no, los dispositivos regularmente no lo leen tan fácilmente, ¿de acuerdo? Y en Word lo pueden hacer, pero cuando se trata de tablas muchas veces se mueven. Entonces no quedan en el orden en que ustedes lo pusieron y lo vieron en su computadora. A ver. Hay personas que me están queriendo entregar actividades de la primera semana. Muchas veces ya no se puede subir porque la plataforma ya se cerró, tiene mucho tiempo. La propia plataforma les da incluso tiempo de gracia, por así decirlo, como días extras para que lo puedan subir, pero me lo marca. Fuera de tiempo, tanto tiempo, bueno, tantas horas, tantos días, tantos minutos. Entonces, eso también va a bajar su calificación, porque está saliendo del periodo que se le está indicando. Entonces, por respeto a sus compañeros que lo entregan en tiempo, pues pues no los puedo considerar calificar sobre 10. Conforme el tiempo que va pasando, un día, 2 días va bajando la calificación, ¿de acuerdo? Y luego ya la plataforma evita que mueva las fechas de entrega, porque pues también hay personas que se pueden confundir de que no, pues que ya la entregué, pero me marca que no lo entregué. Pero es por eso mismo, porque se mueven las fechas. Entonces no podemos estar cambiando las fechas que ya designamos, ¿de acuerdo? A ver. Tengo entendido que ustedes a lo largo de las materias que están tomando, también ya han estado subiendo tareas a esta plataforma. Entonces, en teoría no debería de haber dudas al respecto. Aquí también ya les arroja las participaciones. Quiero retomar el punto de glosario. Por favor, pónganles nombres porque estoy calificando y hay participaciones que no tienen nombres. No puedo ponerles una calificación a esas participaciones porque no sé de quién es. Entonces, se pueden regresar a esta actividad y ponerle el nombre, ¿de acuerdo? No son todas las personas que no les ponen nombre, pero pues ahí todavía hay participaciones así. En el primer glosario o en el segundo, ¿ok? ¿Qué otra cosa? Creo que por el momento hasta ahí, de estas cuestiones técnicas. ¿Alguna duda aquí presencial o en línea? ¿No? Maestra, por ejemplo, No, en el ninguna maestra. glosario, ¿Cómo? en el glosario es uno nuevo cada semana, ¿verdad? Sí, cada semana es un glosario nuevo, una actividad nueva, una evaluación nueva. Cada unidad tiene esas características. Se tiene la presentación, si hay videos en internet se las subo, si hay un libro extra o un artículo extra se lo subo. Las actividades son el foro, que esto nos ayuda también a reforzar lo que estamos viendo y contextualizar los temas de clase en clase, ¿de acuerdo? Tenemos pues las actividades un poco extras que ustedes ya hacen en casa, son el glosario, un trabajo que es como tipo de resumen o para que ustedes amarren más la información y la evaluación, ¿de acuerdo? Todas las unidades tienen ese formato. Maestra, yo tengo una duda. Sí, dígame. Yo he estado subiendo las tareas en el apartado que viene ahí para poder escribir. ¿De acuerdo? Sí. ¿Sin problema las puedo seguir haciendo ahí? Sí, hay apartados Ok, que las gracias. actividades se prestan para escribir en directo. Incluso viene la opción de escribir directamente en el espacio Ajá. o subir su archivo. Puede ser cualquiera de las dos opciones, también como se le vaya facilitando. Ahora sí ya, ¿no hay dudas que podemos entrar Gracias. al tema del día de hoy? ¿Sí? ¿También en línea? ¿De acuerdo? Sí, maestra. De acuerdo. De acuerdo. Ok. Ahora sí a entrar de lleno al tema del día de hoy. A ver. Nos vamos a ir un poco más rápido porque ya nada más tenemos 1 hora.
A ver, el tema del día de hoy son las funciones psicológicas. ¿Ustedes han escuchado acerca de este término, funciones psicológicas o funciones psíquicas? ¿No? ¿No les suena algo? No, profe. No, bueno, vamos entonces. Hay muchas definiciones de funciones psicológicas, tantas como teorías y perspectivas de psicología. Sin embargo, la RAE nos da que las funciones psicológicas o psíquicas son un conjunto de procesos. Ahorita nos regresamos a este término. Mentales, no son tanto físicas, que lo haga, por ejemplo, nuestro brazo o nuestra pierna separada de nuestra mente, ¿no? Como la atención, la memoria, lenguaje, motivación, emociones, etcétera. ¿Sí han escuchado acerca de atención, memoria y demás? ¿Sí? Sí. Ya les empieza a sonar un poco más, ¿no? Sí, también acerca Y de la ahora- conciencia y ya. el pensamiento. Exactamente. Ahora, nos regresamos al término de procesos. ¿Qué es un proceso? De acuerdo también a esta fuente, un proceso mental corresponde al almacenamiento, elaboración y traducción. Almacenamiento, elaboración y traducción de los datos aportados por los sentidos. Los datos se refiere a toda aquella sensación, por así decirlo, colores o sonidos, ¿de acuerdo? Que están en el ambiente y que las capta nuestros sentidos, valga la redundancia, de manera inmediata o posterior a una experiencia, ¿de acuerdo? La experiencia de que ustedes están enfrente de su computadora o en el salón, les llegan sensaciones y su cerebro las recibe, las procesa y les dice, bueno, ustedes llegan a saber qué hacer, ¿no? Cómo actuar, cómo enfrentar la situación. Esto se refiere a procesos psicológicos. De manera un poco más compleja, en filosofía y en psicología le llaman que son un conjunto de signos y símbolos que van haciendo operaciones lógicas y matemáticas, pero eso ya es un poco más complejo. Nosotros creo que nos vamos a aterrizar un poco más a la parte más práctica, ¿no? Bueno, vamos a empezar con la cuestión también de las funciones. También dependiendo de las teorías que se están retomando, las funciones van a tener diferentes tipos o se van a diferenciar de diferentes aspectos, de diferentes maneras. Hay teóricos que las dividen como funciones básicas y funciones superiores. Estas funciones básicas regularmente lo toman como reacciones inmediatas a lo que está pasando. Por ejemplo, poner atención cuando hay un sonido muy fuerte, estrepitoso, como una detonación de una bomba, nosotros pasamos a voltear, ¿no? Pero es también para nuestra supervivencia. Todas las funciones básicas son como algo que todos los seres vivos, animales, incluyendo los humanos, tenemos para sobrevivir. Y luego están las funciones superiores, que son más complejas. En ellas están en juego las funciones básicas, pero pues ya de manera más integradas, como por ejemplo la cuestión de planeación. La planeación es una función superior o se considera una función superior, implica la cuestión de atención, la cuestión de anticipación, la cuestión también de qué es lo que beneficios y cómo se llaman, y desventajas, ¿de acuerdo? Y bueno, hay otros teóricos que lo dividen como si fueran procesos cognitivos y afectivos. Los procesos cognitivos son para aprender de nuestro entorno, implican más la cuestión de atención, de memoria, de esta cuestión que les decía de anticipación. Son funciones que nos permiten conocer nuestro mundo y desenvolvernos con él, ¿no? Desde pequeñitos las estamos desarrollando y nos permite también, de alguna manera, sobrevivir en el mundo, pero están más relacionadas también con lo social. Y las cuestiones afectivas también son sociales y también van cambiando de cultura. Cultura, la cuestión de cómo se interpreta y se manifiesta la tristeza, el enojo, la motivación, la afectividad y demás, ¿sí? En estas incluyen, como ya les mencionaba, las emociones como tal, la motivación. Y entre ellas hay una interacción. Nosotros aprendemos también dependiendo de cómo nos sentimos. Hay personas que cuando se sienten tristes o enojadas les es más difícil, por ejemplo, memorizar un dato que una persona que se siente tranquila o alegre, ¿no? ¿Sí? Bueno, una de las principales funciones que también se considera básica es la sensación y la percepción.
Es una de las primeras funciones que desarrollamos desde que somos pequeños y que no solamente tienen los humanos, sino también el resto de las especies. Al principio nosotros creíamos que sentir y percibir es lo mismo, ¿no? ¿O no? En Sí. primera instancia sí, ¿no? Sin Sí. embargo, cuando nos adentramos de manera un poco más técnica, hay una gran diferencia. Una sensación es una recopilación de todos los estímulos físicos. Sería la cuestión de sonidos, temperatura, color, textura. En la cuestión, por ejemplo, visual, ya dijimos color. Podemos llegar a percibir incluso profundidad, cercanía o lejanía. ¿Qué más podemos percibir visualmente? Tamaño. También. Ajá, sí. Forma, Exactamente, ¿no? Forma El- también. También el físico de una persona, ¿no? Delgado. El físico. Sí, el físico de una persona, exactamente. Pero eso implicaría como si es alto o bajo, si es, bueno, la cuestión visual muy simple sería ancho o angosto, ¿no? Porque, bueno, ahorita les explico por qué. En la cuestión brillante, auditiva oscuro. es sí, oscuro o claridad, oscuridad o claridad. En la cuestión de audición está la cuestión de los decibeles, ¿no? Y del volumen de los sonidos. La cuestión gustativa están los diferentes sabores. Dulce, amargo, ácido, salado, ¿no? Y así nos podemos ir con todas las sensaciones. Se dice que tenemos 5, ¿no? Sensaciones, pero hay otras 2 que están ocultas, por así decirlo. Habíamos dicho que es la vista, el oído, el gusto, el olfato, el tacto, ¿no? Pero hay otras 2 sensaciones que regularmente no se dan a conocer, que es la propiocepción, que es cómo está mi cuerpo, en qué posición, o sea, la percepción de mis propios músculos, qué posición tienen, y el equilibrio. El equilibrio está muy relacionado con el oído, es parte de los sentidos. Y luego tenemos ahora la cuestión de la percepción. La percepción es la traducción, por así decirlo, y el significado que le damos de todas esas sensaciones para darle, saber qué es. Por ejemplo, aquí tenemos la cuestión de una casa. Las sensaciones podemos ver qué es alta o baja, qué forma tiene, qué color tiene, qué profundidad tiene, ¿no? Pero todavía no damos qué es una casa hasta que pasamos por la percepción que implica todo un procesamiento mental. Decimos, es una casa, incluso podemos decir, es una casa grande o pequeña, ¿sí? ¿Sí entienden la diferencia de sensación y percepción? La sensación es como las sensaciones literales, ¿no? Sin traducir. Y la percepción ya hay una traducción. Exactamente, es individual. Cada persona tiene una experiencia diferente. Cada persona le da un significado diferente de acuerdo a sus experiencias para definir que todo ese conjunto de sensaciones es una casa. ¿Sí? ¿De acuerdo? Me gustaría que viéramos los videos, pero sí ya no nos va a dar tiempo. Maestra. ¿Les puedo dejar que ustedes los vean? De acuerdo. Maestra, entonces, pero disculpe, entonces en percepción se puede entender, es como si fuera la manera o la forma en que el cerebro organiza esos sentimientos para poder interpretar. Exactamente, es una interpretación, se le da significado. Perdone, que le dije que, pero es que no había terminado la frase. Perdone si escucho mal. Exactamente, la percepción ya implica una interpretación, se le da un significado a todo ese conjunto de sensaciones, de los estímulos, ¿sí? Las sensaciones se traducen, bueno, todo eso que nos llega información es estímulo, ¿sí? Estímulos que habíamos comentado, color, tamaño, forma, dulce, salado, rugoso, liso, etcétera. Son los estímulos que nos llegan nada más así a nuestro sistema nervioso a través de nuestros receptores de sensación, los receptores visuales, por ejemplo, es el nervio óptico, los de táctiles son los receptores de temperatura, de pulsión, ¿sí? Hay muchas células que son las que reciben toda esa información. Y ya después, nuestro cerebro las traduce acorde a nuestras experiencias para poder dar qué es. Por ejemplo,
Sé que esto es un borrador. Esto ya es una percepción, yo percibo que es un borrador. Y la sensación es que es algo rectangular, tiene una capa, bueno, tiene, pues sí, textura fibrosa, suave, tiene otra parte maderosa de color café y la otra es amarilla y demás, ¿sí? Pero todavía no hace la traducción, ¿sí? ¿Sí se entiende? Ok, pasamos a la siguiente. Sí les voy a encargar que vean los videos porque ahí tiene más información, ¿de acuerdo? Este primer video es de sensación y percepción, las diferencias, y el segundo es acerca de la Gestalt. Se hizo una teoría de un grupo de psicólogos que se le hicieron llamar a su corriente Gestalt, ¿sí? ¿Sí han escuchado hablar de la Gestalt? ¿No? Bueno, en términos de percepción, habla sobre los estímulos que vemos, por ejemplo, ¿se han visto esta de los dos rostros? Hay una de dos rostros y dicen, ¿qué son? ¿Dos rostros o como una vasija, no? O una copa. O fondo-forma, esta es esta cuestión. O hay cuestiones de que son de cerramiento, de cercanía. Vemos estímulos que son aparentemente cercanos porque la distancia entre uno y otro es uniforme. Habla sobre eso y cómo funciona. Y tiene muchas implicaciones psicológicas. Nuestro cerebro tiende a, ¿cómo se le puede decir? A sintetizar la información, ¿sí? Entonces hace cerramientos cuando un círculo no está tan cerrado, pero nosotros lo vemos cerrado. O que un camino se hace pequeñito en una perspectiva, también por cuestiones de síntesis de nuestro cerebro. Y muchas veces, por ejemplo, los doctores en la cirugía les puede jugar en contra si no tienen práctica, porque se distorsiona la visión pues real de lo que está pasando por estas cuestiones de cerramiento y demás. Pues ahí te los encargo, por favor. Maestra, por eso Sí, dígame. Coloquialmente decimos que los sentidos nos engañan. Exactamente, los sentidos nos engañan, pero es por esta cuestión de nuestro cerebro, que es una traducción que muchas veces no es consciente o que nosotros no la dirigimos. También de ahí viene la cuestión de las, ¿cómo se le llaman? No fue. Cuando hacen los trucos de magia, nosotros vemos que es magia, pero no, son ilusiones. O sea, las ilusiones ópticas, por ejemplo, o auditivas, porque nuestro cerebro hace una traducción inconsciente de lo que está pasando. Sí, los sentidos nos engañan de alguna manera. Muy buen ejemplo o referencia. Ahora, hay diferencias entre sensación y percepción, lo que estábamos viendo. Las sensaciones son, ya lo dijimos, son cuestiones que nos llegan y regularmente son objetivas, pero una vez que llega a nuestro cerebro se vuelve subjetivo. Esta es una de las principales diferencias. Hay otras, y aquí ya las pueden encontrar. No se las leo porque ustedes lo pueden leer, ¿no? No tendría caso. Pero sí llegan a entender que una es como directa, la sensación y la percepción, y hay una traducción. Cada persona tiene su propia percepción, por eso incluso dicen que hay personas que no perciben del mismo tono de color, o un verde o un azul. Por ejemplo, los artistas pueden tener una mayor gama de colores, palabras y sensaciones para percibirlo porque tienen una gran experiencia en la diferenciación de colores. Dicen, por ejemplo, también que los hombres no diferencian tanto los colores como las mujeres, porque no tienen tanta experiencia al vestir de diferentes tonos como las mujeres. Puede que cambie también de cultura a cultura y de persona a persona, pero es un ejemplo. ¿De acuerdo? Ahora. ¿Qué está pasando? Creo que está un poco lento esto. Ahora vamos con la cuestión de atención. La atención también es una función básica que todos los seres vivos tienen y también tiene la funcionalidad pues de que sobrevivamos, que pongamos atención a los estímulos que son importantes o relevantes y no nos vayamos con todo. Nuestro mundo está lleno de estímulos, sonidos que están a nuestro alrededor,
objetos que podemos ver, oler, sentir y demás. Imagínense que nuestro cerebro estuviera todo el tiempo poniéndole atención a todo o que no filtrara nada. Pues sería muy abrumador tener mucha información, ¿no? Sería como una orquesta sin director, ¿no? Habría mucho ruido y poca organización, ¿de acuerdo? Entonces la atención, una de las definiciones que hay, es que es el mecanismo que regula, como el director de una orquesta, y dirige nuestros recursos mentales a determinados estímulos. Los recursos mentales es, por ejemplo, la energía que tiene para poner la atención a algo específico, ¿sí? Adelante. Buenos días, adelante, adelante. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y muchas veces se asocia con la capacidad de concentración. ¿Sí le suena ese término de concentración? ¿Sí o no? Estar concentrados o que no Sí, se pueden profesor. concentrar, ¿no? Sí, Sí, así pueden entender un poco mejor el concepto de atención, ¿no? Bueno, también de acuerdo, hay muchas teorías para definir la cuestión de atención y cuántos tipos y qué tipos hay de atención. Se ha hecho estudios desde hace mucho tiempo atrás, pero en pocas palabras, la atención, a ver, vamos a ver este video. La atención nos permite filtrar la información para poner nuestros recursos mentales en un objeto importante, ¿ok? O una situación. Hay diferentes tipos de atención. ¿Ustedes saben algunos tipos de atención o no? ¿No han escuchado algo así? ¿No? ¿Por aquí? ¿No? ¿Han escuchado a las personas? Bueno, muchos de nosotros somos multitasking, multitareas. Ponemos atención a muchas cosas, ¿no? Está la cuestión, por ejemplo, la atención dividida. Cuando hacemos muchas tareas, es un tipo de atención. La atención... Exactamente. La llamar la atención... atención. Pasión o activa, digo, activa. ¿La Pasiva. atención cuál? Activa o pasiva. Activa, pasiva, exactamente. Por ejemplo, cuando estamos, que hay un indicador muy cerca de que nos estamos poniendo atención, me está mirando, me está haciendo gestos de que sí, me está poniendo atención como afirmando con la cabeza. La atención pasiva es que, por ejemplo, está con los ojos cerrados, pero sí está escuchando, aunque no siempre está claro, ¿no? Exactamente, o también se le llama ese tipo de atención encubierta, ¿sí? Ahora vamos a ver. Sí, tengo los ojos cerrados, pero sí la estoy escuchando. Exactamente. Sí, pero nunca tenemos una certeza de que realmente nos están poniendo atención, porque puede que me estén mirando, pero están pensando en otra cosa, ¿no? Entonces, no siempre hay certeza de ello. Ay, no me deja salir. A ver, este es un video de atención. Vamos a detener en este porque luego si hay dudas. A ver. Perdón, es el comercial. A ver. Ya saben que la publicidad siempre nos acecha. A ver, ¿cómo salimos del comercial? 2, 1, 0. A ver. Los que están en línea están viendo, ¿están viendo la pantalla del video o no? No, ¿verdad? no se la de A la ver, diapositiva. déjenme cambiar la pantalla. ¿Sí le alcanzan a oír? ¿Los que están en línea? No, maestra, no, No. se oye. A ver, ¿por qué el día de hoy no se escucha? No se oye. Bueno, Porque le dio usted clic en el sonido al compartir. Antes de compartir sonido también. es verdad. Altavoz. Speaker. Ya
Maestra, es dejar de compartir y ya después, antes de dar compartir otra vez, seleccione compartir sonido y compartir pantalla y ya se comparten las dos cosas al mismo tiempo. ¿Me escuchan? Ya se escucha. Ahora sí te escuchamos. Sí, maestra. De acuerdo. Vamos a ver video. No va a tener sonido, pero les voy explicando el video, ¿de acuerdo? Van a poder recurrir a él. Ya está el link de los videos en la plataforma, ¿de acuerdo? Igual se llama video, atención. Ahora sí que corra el video. ¿Sí lo están viendo? ¿No? Ahora vamos con el problema del video. A ver, video. Ya, maestra. Ok. ¿Por qué ustedes no lo ven aquí estar en presencial? Ahora tengo. Hay cuestiones técnicas. Tiene que ser de la presentación, maestra, para que se proyecte esta página Sí, a ver, déjame de la ver. presentación de las diapositivas. Ya le cambié aquí la pantalla, pero no me ¿No? lo cambia. Bueno, a ver, los voy a voltear. ¿Sí lo alcanzan a ver ustedes? ¿En dónde? Sí, en la plataforma están los links de los videos que están en la presentación. ¿Sí lo ven? ¿Sí? Más o menos. Bueno, ya dijimos que la atención son la energía que ponemos para que dirigimos nuestros recursos mentales hacia un objeto o un estímulo determinado, ¿no? Bueno, ya nos dice que también nos sirve para sobrevivir, porque nos ponemos ahora sí, ponemos los recursos en lo importante, en lo que nos puede generar un daño o que nos puede servir para sobrevivir, por ejemplo, los alimentos. Y hay diferentes tipos de atención, de acuerdo a diferentes autores. Lo que se retoma es Ballesteros. Y dice que los tipos de atención se pueden dividir de acuerdo a diferentes aspectos. Uno de ellos es el origen y estímulos naturaleza de los estímulos, la actitud del sujeto ante esos estímulos, entre otros. El primero
que es acorde al origen y naturaleza de los estímulos, se puede dividir. A ver, por favor, por allá. Se puede dividir la atención en atención interna y externa. La atención de lo que está pasando en nuestro exterior, pero ahorita que estamos presenciando en las motos, o lo que está pasando en mi cuerpo. A ver, vamos avanzando, avanzando. Tenemos lo de los órganos. Como lo que he dicho, la cuestión propioceptiva, ¿no? Mis músculos o mi cuerpo, ¿en qué posición está? Y la cuestión externa, los sonidos que ya hemos dicho, los colores, aromas, etcétera. Luego está, de acuerdo a la actitud del sujeto, cómo se plantea él ante un estímulo, por ejemplo, si es voluntario o involuntario. Voluntario es que yo mismo pongo mis recursos mentales hacia un estímulo. Pero ustedes que están en clase hacia la maestra, ¿no? O los que están en presencial hacia el video. Y los recursos, bueno, y la atención externa, no, perdón, involuntaria, es lo que les había comentado anteriormente. Si hay un sonido fuerte, repentino, estrepitoso, como la detonación de una bomba, nosotros casi de manera inmediata volteamos nuestra vista, nuestro cuerpo, hacia ese sonido, ¿no? Pero eso también tiene que ver con la cuestión de supervivencia. Ahora, ante las manifestaciones motoras y fisiológicas que se pueden presentar y clasificar la atención, se puede ser abierta o encubierta. La cuestión abierta es que la atención es muy claramente lo que he dicho. Alguien nos está mirando, tenemos la sensación de que está poniendo atención. Y encubierta es de que está cerrando los ojos, pero está poniendo atención, no sabemos que está poniendo atención. O como en el ejemplo del video, es que alguien nos está escuchando y no sabemos que nos está poniendo atención en una conversación, porque estamos en una fiesta y estamos hablando y hay personas que estamos escuchando, pero están encubiertas su atención porque no sabemos que nos están escuchando, ¿de acuerdo? Luego, el siguiente parámetro es acerca del interés del sujeto y la atención puede ser selectiva. Por ejemplo, hay muchos estímulos, por ejemplo, en este salón, en esta escuela, los salones antiguos, hay sonidos, hay voces, ¿no? En la calle estaban las motos o puede ser un perro ladrando, pero nosotros dirigimos nuestra atención, nos filtramos la atención para dirigirla, que es la atención dirigida. Luego, lo que les habíamos dicho también, la cuestión de multitasking o multitareas. Nosotros dividimos la atención, por ejemplo, al hacer muchas veces tareas, ¿no? Estamos en la computadora haciendo tareas o buscando información, pero a la vez tenemos música o alguien que está a nuestro lado hablando, pero la dividimos, hay veces que queremos hacer las cosas al mismo tiempo. Y luego está dependiendo de la modalidad sensorial, también se puede dividir la atención. La cuestión visual, auditiva, atención visual, atención auditiva. La cuestión visual se refiere muchas veces a la cuestión de espacio, en donde nos encontramos. Y auditiva o temporal, cuánto dura un sonido. Bueno, hasta aquí vamos a dejar el video y les voy a dar otras formas de dividir la atención. A ver, vamos a regresar a los que estamos en línea a la presentación. A ver. Hay veces que tenemos también muchos estímulos alrededor o muchas actividades haciendo, pero nos es difícil poner atención porque son temas muy diferentes. Por ejemplo, ¿qué será bueno? Algo que sea muy demandante y que hagan al mismo tiempo. Están escuchando un noticiero, están haciendo una tarea, no se debería de hacer, pero pues por diferentes razones se da, ¿no? Muchas veces para economizar el tiempo. Pero no ponemos atención a las dos cosas, nuestra atención no está dividida en todas esas, no tiene el mismo recurso, sino que vamos alternando. Se le llama atención alternante. Esto quiere decir que cuando escuchan una palabra, una frase que me llama la atención, dejo de poner atención a la tarea, por ejemplo, que estoy haciendo, y pongo atención a las noticias, y luego ya dejan de pasar algo importante y regreso otra vez a mi tarea que estaba haciendo. ¿Sí? Eso se llama alternancia. ¿Sí tiene sentido lo que le estoy diciendo? ¿Sí? Bueno, a ver, los que están en línea todavía no ven la pantalla, ¿verdad? De la presentación. No. A ver.
no, perdón, estoy escuchando otro botón. A ver. Ahora sí, ya están, bueno, están en ese proceso. Ay, me lo volvió a sacar. Ahora sí ya ven la presentación, ¿no? Sí. Ok. Ahora lo que sigue es la cuestión de memoria, ¿sí? Es otra función. Esto también lo he escuchado mucho, ¿no? Memorizar algo, ¿sí? También hay muchas teorías de cómo nosotros almacenamos, bueno, cómo memorizamos las cosas. Se dice que hay un proceso mentalmente en el que nosotros recibimos todas esas sensaciones, y toda esa información que le damos un significado, ya pasa a ser sensación, percepción, y eso se le llama codificación de la información. Empezamos a codificarla, para después almacenarla. Hay en todo el cerebro grupos de neuronas que se dedican a almacenar esta información. Todavía sigue estudiando eso. Hay áreas cerebrales determinadas, como el hipocampo, que se dice que si se daña nuestra información, nuestra memoria. Nos cuesta trabajo almacenarla o recuperar esa información en forma de recuerdos. ¿Sí? Entonces se almacena, se recupera, como ya he mencionado, toda la información que jalan, lo que pasaron en el pasado, lo que vivieron, los datos de, por ejemplo, dónde viven o dónde llegaron a vivir en su infancia, la recuperan en forma, ahora sí, de recuerdos. Eso se refiere a recuperación. Y para llegar a esto, los científicos dañaban a las ratitas su cerebrito, ahora sí, para ver dónde estaba la unidad, así nuestra unidad de almacenamiento. Pensaban que eran como una computadora y había un sistema específico para almacenar la memoria. Sin embargo, como ya vimos, hay muchos tipos de información, ¿no? Por ejemplo, auditiva, visual, y que además se entrelazan entre sí todos estos tipos de estímulos para formar un recuerdo, ¿no? Nuestros recuerdos están llenos de imágenes, de tal vez sonidos. Es muy difícil que sean de aromas, porque implica algo químico que no estamos presentes siempre en nuestra persona, sino que llega a nosotros y dice, ese olor me recuerda a tal persona porque es el perfume que solía usar, pero nosotros no podemos evocar un aroma, ¿o sí? No, hasta que lo leemos. Y también algo así pasa, como la atención, que hay diferentes tipos de atención, también pasa que hay diferentes tipos de memoria. También les voy a dejar que vean los videos, ¿de acuerdo? Porque son largos y ya se nos está yendo el tiempo, pero a grandes rasgos, los tipos de memoria se dividen principalmente a corto plazo y largo plazo. ¿Sí han escuchado eso, no? Y de corto plazo son sensoriales operativas, sensoriales, lo que les estaba platicando acerca de si son auditivos, visuales y demás. Y operativa es cómo se hacen las cosas. Por ejemplo, yo sé cómo se hace, cómo se va en bicicleta o cómo se hace un platillo determinado. Eso se refiere a operativo, la operación que se hace para llegar a un resultado. Por ejemplo, a echar a andar la bicicleta. A largo plazo está la implícita y la explícita. La implícita es la memoria que tiene, ¿cómo se llama? Una asociación o no a una información. ¿Sí? Nosotros almacenamos la información de acuerdo a los contextos que vivimos, les damos significado o no. Es más fácil memorizar algo si tiene significado o que si está relacionado con algo que vivimos o que no. Y la explícita está la episódica y semántica. La episódica se refiere, por ejemplo, a fechas. ¿Sí? Por ejemplo, la fecha de mi cumpleaños o del cumpleaños de un familiar, ¿sí? O cuando sucedió algo, ¿no? Cuando me fracturé. Llegamos a esa fecha más o menos, porque estaba de vacaciones de verano, entonces debió haber sido en agosto, tenía más o menos tal edad, porque estaba dedicándome a tal actividad, ¿no? Entonces, eso se refiere a episódica como episodio. ¿Sí le suena? Como el episodio de un programa de televisión. ¿Sí? Y la semántica o declarativa es la memoria que está dada con hechos. Por ejemplo, el agua, su molécula es H2O. Es una información que nos aprendemos de manera declarativa, muchas veces por repetición. ¿Sí? ¿Sabes que están en línea si le encuentran sentido? Sí. Perfecto. Sí. Sí, por favor, sí les encargo que vean los videos. ¿Sí? Ahora,
Aquí hay una tabla comparativa también de memoria sensorial, corto plazo y largo plazo. Y nos lleva a preguntarnos, ¿por qué recordamos mejor otras cosas que otras, no? Está relacionado con los tipos de memoria, sus características que tiene, pero a grandes rasgos también es con la atención que le ponemos. Es más fácil que memoricemos y podamos recordar información a la que le ponemos realmente atención. Que sea atención voluntaria. Luego, la valencia emocional. Esto se refiere a que si algo nos causó alegría o una sensación muy fuerte, es más fácil que lo recordemos. Algo que nos da miedo es una emoción que tuvo mucho peso en nosotros, ¿no? Que incluso llegan a catalogarse como traumas y los recordamos mucho, ¿no? Incluso como si hubiera pasado ayer, dicen esta frase, ¿no? A eso se refiere a la valencia emocional. El significado, ahora sí es el significado que le damos, ese perfume que llegamos a oler, lo asociamos o le damos el significado, es de mi amigo o de mi mamá, ¿no? Le damos ese significado y es más fácil recordarlo gracias a esos significados que le estamos dando. Y con esto también está asociado la cuestión del contexto y también la extensión. Un evento que pasa como de manera prolongada, un concierto, por ejemplo, es más fácil de recordar, o que estuvo mucho tiempo con nosotros en nuestra vida, es más fácil recordar un evento de este tipo que un evento que pasó de manera fugaz, un comercial, por ejemplo, que vemos una sola vez, ¿no? Primacía y residencia, eso se refiere a que, por ejemplo, en psicología le gusta mucho a los psicólogos en unas pruebas decir una serie de números o de sílabas que no tiene significado alguna. La información pasa así también cuando nosotros nos atravesamos información a por ejemplo, un congreso, recordamos la información que escuchamos primero y la final. En teoría es la más importante, es la introducción y la conclusión, ¿no? Entonces también en los números salteados o sílabas sin significado es lo que primero recordamos. Lo que queda intermedio muchas veces se nos olvida. Cuando nos aprendemos un número telefónico, que ya casi no solemos hacer eso, recordamos los primeros dígitos y los últimos. Los del medio nos cuestan más trabajo, pero es por este efecto que pasa a nuestro cerebro. Como trata de sintetizar, eso de en medio se suprime muchas veces. La activación del sistema nervioso está relacionado con las emociones. Ya habíamos dicho que las emociones pues nos activan el sistema nervioso, lo que les comentaba al principio de la clase, ¿no? Está asociado con sudoración de la mano, taquicardia, etcétera, porque activa nuestro sistema nervioso. Entonces, cuando estamos en un estado de miedo o ansiedad, nos reactiva demasiado. No aprendemos, pero si estamos en una situación muy pasiva, tampoco aprendemos. Si estamos en una activación intermedia del sistema nervioso, más tranquilo, más neutro, aprendemos más las cosas, las podemos memorizar. Porque no nos sentimos en peligro, pero tampoco con la necesidad de no aprender algo. Y la repetición en exposición, como que esta es la más recurrida, ¿no? Cuando tratamos de aprender un número telefónico, una frase, un idioma, casi siempre recurrimos a la repetición, ¿no? Cuando repetimos más algo, se nos queda más. ¿Sí? Una canción, cuando más la cantamos, podemos memorizarla más rápido, ¿no? Entonces se refiere a repetición y exposición. Exposición refiere al número de veces que la experimentamos. Y el olvido se da por fallas en la cuestión de captar la información, de procesarla, de recuperarla, ¿sí? Y bueno, estas son algunas estrategias o técnicas mnemotécnicas o de memorización. Hay muchas, recurrimos incluso a nuestro día a día a técnicas o estrategias de memorización. Por ejemplo, las personas que la asocian con rimas, algunas frases o palabras, o con el nombre de algo que se nos suena similar. Hay personas que son más visuales y a la cuestión de imágenes recurren para memorizar cosas, ¿no? O esta cuestión de que imaginan que hay una casa y el primer cuarto que está arriba se refiere a tal información, el segundo cuarto a otro bloque de información y así, ¿no? Incluso dicen que las personas que tienen mejor memoria y que incluso han ganado premios Guinness, no solamente tienen una capacidad biológica especial, sino que también recurren mucho a este tipo de técnicas. Y yo creo que en su vida diaria ustedes también lo hacen, ¿no? Cuando van a aprender algo o memorizar algo, ¿lo hacen? ¿O solo recurren a la repetición? Maestra, yo igual en un documental que había visto, comentaban esa parte era una chica que deletreaba y era que aprendía como dígitos, cierto número de dígitos,
y decía que lo relacionaba con eso, con ciertos animales o algo, y era de la forma en que siempre ganaba los concursos. Exactamente, para memorizar cosas muchas veces se asocia a otra cosa que nos es conocida y que podemos así recuperar con facilidad, algo que también nos gusta, asociar a cosas que nos gustan también muchas veces nos ayuda a memorizar. Exactamente. Bueno, seguimos. Ahora la cuestión de las emociones. También en las emociones es algo que se ha escuchado mucho, especialmente en la pandemia. ¿Sí, sí han escuchado acerca de las emociones? Sí. Bueno, entonces hay muchas definiciones también, como todas las demás funciones que ya hemos visto. Las emociones se definen como un estado de ánimo caracterizado por una conmoción orgánica, es decir, activa nuestro sistema nervioso y se manifiesta con características físicas. Se le denomina fenómenos viscerales y se expresa a través de expresiones faciales. Si saben cuáles son las expresiones faciales de contento, triste, enojado y demás, ¿no? Es algo que se ve incluso desde la infancia, pero también con gestos. Esto se refiere a no solamente las cuestiones faciales, sino el cuerpo, los ademanes que hacemos, ¿no? Cuando estamos enojados, tendemos a hacer movimientos más bruscos que cuando estamos tranquilos o cuando estamos tristes, ¿no? Se siente y se percibe diferente. Las actitudes también. Una persona que está feliz no va a tener la misma actitud que una persona que está enojada, ¿no? Es lo que luego dicen, es que siento cierta malvibrosidad de una persona, ¿no? O buena vibra de esa persona, ¿no? Exactamente. Y cada persona tiene su forma de expresar eso que siente, esa emoción, dependiendo también de su contexto cultural, de la familia con quien creció, de sus creencias. Por ejemplo, dicen que las personas de Medio Oriente o de Asia, las personas, por ejemplo, de Japón, son muy neutras o que son poco expresivas, ¿no? De sus emociones. Muchas veces es difícil saber estar contento, triste, enojado. Pero entre ellos sí saben qué pasa. O por otra parte, dicen que los mexicanos somos demasiado expresivos, ¿no? Expresamos muy claramente y de manera muy enérgica lo que estamos sintiendo. Entonces, también está relacionado con la cuestión social e individual, de cómo se expresa eso que se está sintiendo. Y bueno, también hay muchas formas de clasificar a las emociones. Hay diferentes autores, pero aquí Fernández Abascal y Martín Domínguez nos dicen que hay emociones básicas y emociones secundarias. Las básicas, bueno, todas las emociones nos sirven también para sobrevivir y para sentirnos mejor, pero las básicas, ¿se acuerdan de la película Intensamente? Es un ejemplo bien recurrido, ¿no? Tristeza, bueno, ira, es desagrado, pero en realidad es asco, y miedo, ¿no? Cada uno nos sirve para algo. El miedo nos aleja de todo aquello que nos pone en peligro, el desagrado también para evitar intoxicaciones, el enojo pues también nos ayuda a liberar toda esa energía que tenemos ante una situación que nos pone en peligro y a enfrentarlo. Y la cuestión de alegría nos acerca a todos esos estímulos que nos permiten sobrevivir, por ejemplo, los alimentos o situaciones que nos dan más energía. Y hay otra clasificación que ya está muy, bueno, ya debería de estar en desuso, las emociones negativas y positivas, ¿no? Las negativas, ¿ustedes han escuchado que hay emociones negativas? ¿Como cuáles? Enojo. La tristeza, ¿no, Miss? También puede ser. Exactamente, también la tristeza. Sí, la sociedad lo cataloga así. Sin embargo, no debería ser el hecho, porque sabemos que todas las emociones tienen una funcionalidad para nuestra supervivencia. Incluso, como veíamos en la película, ¿no? La tristeza nos ayuda a sentirnos aliviados y pedir ayuda, ¿no? El miedo, Entonces, la ansiedad. Exactamente. Entonces, no debería de ser catalogada de esa manera, sino que esto es una división social que ya está cayendo en desuso. Incluso en la pandemia se vio mucho eso. Nos sentíamos tristes o frustrados, pero nos ayudaba a saber identificar qué estaba pasando también. Así la pandemia vino a cambiar muchos puntos de vista. Y neutra, bueno, está dentro de esta clasificación, pero en realidad ninguna emoción es neutra. No tendríamos emoción si fuera el caso. Ahora bien, aquí está muy Disney y muy caricaturesca este ejemplo, pero habíamos visto que hay emociones básicas y emociones, exactamente, ¿sí? Sé que es la superposición de las emociones básicas, ¿no? Por ejemplo, miedo e ira es odio, ¿no? Pero ¿qué creen? Hay otra diferenciación que también es la forma de tipología de las emociones. Dicen que
Las emociones son diferentes a los sentimientos y a los estados de ánimo. Y está relacionado con esto, y ahorita les voy a decir por qué. Solo es una pista. ¿Ustedes saben cuál es la diferencia entre estas tres? ¿Hay diferencia o no hay diferencia para empezar? Sí, exactamente. ¿Y cuál es la diferencia? ¿La conocen? ¿O No. sí, tiene que ver con la duración? Sí, exactamente. Aquí hay un par de pistas, duración e intensidad. ¿Sí, no? Bueno, ahí les va la respuesta. Las emociones son una respuesta inmediata ante un estímulo. Eso quiere decir que nuestra respuesta va a ser a corto, en ese momento, que va a durar poco, van a ser cortas, respuestas cortas. Ahora, los sentimientos son respuestas que están relacionados con las emociones, pero tienen una duración mayor. Y la que se percibe, cómo se enfrenta, cómo se actúa, cómo se manifiesta, es un poquito más intenso que las emociones. Por ejemplo, lo que decíamos, miedo e ira, en realidad es una sensación de odio, o miedo y tristeza, ansiedad, ¿sí? Sí, por ejemplo, la ansiedad del miedo. La ansiedad tiene una manifestación un poco más fuerte, por así decirlo, que el miedo, ¿no? Es más persistente, podemos tener miedo un instante o cuando recordamos una situación, pero la ansiedad puede permanecer más tiempo e incluso convertirse en un trastorno, ¿no? ¿Qué pasó por aquí? ¿Alguien levantó la mano? Sí, maestra Nancy, ¿y por qué en estas personas que tienen algún padecimiento como el psicópata o algunas veces la persona autista no tiene este reflejo de sentimientos? O sea, es como, no tiene o estas emociones o es muy neutro. O sea, ¿en qué consiste, no? Bueno, como habíamos dicho, las emociones están dadas por cambios en el sistema nervioso, ¿no? Y que están relacionadas con la cuestión social. Por ejemplo, lo que dices, las personas con autismo no tienen la misma capacidad. Sí y no. Su sistema nervioso tiene una estructura un poco diferente y la capacidad para socializar está, pues, transgiversada, ¿no? Por la cuestión neuronal y del sistema nervioso, cómo está, pues, estructurado. No tiene la misma capacidad para percibir las emociones. Después de trabajo, la cuestión de interpretación. Por ejemplo, cuando hablas con una persona con autismo que tiene la capacidad de verbalizar, muchas veces no entienden significados. Entonces, al no entender significados, no pueden muchas veces expresar esas emociones. Las emociones están también relacionadas con los significados, ¿no? Si algo me pone en peligro, tiene el significado de que me está poniendo en peligro y tengo que salir de ahí o enfrentarlo. Entonces, una persona con autismo, pues su estructura le impide eso y además, cuando una persona con autismo es bebé, tiene una respuesta, es decir, toma acciones de manera retrasada o delay ante una situación. Cuando una mamá tiene a su bebé que tiene autismo, pero todavía no lo sabe, le sonríe, el bebé no le sonríe de manera inmediata, como cuando un bebé pues sin autismo le sonríe. Entonces, las mamás se enfrentan muchas veces a esa situación y se terminan desesperando. Entonces, lo que hacen pues es alejarse de esa situación, evitan sonreírle o hacer más interacciones. Y tiene que ver con una cuestión también neurológica muy fuerte. Si han escuchado las neuronas espejo y demás, que ayuda a saber qué está pasando con el otro y nosotros cómo responder. La sonrisa primaria que aparece en los bebés es un reflejo. Y es como una forma de espejo para empezar a socializar con las personas. No es algo que ellos hagan de manera voluntaria. Entonces, los niños con autismo, sus neuronas espejo también están afectadas. Y empieza a haber una cascada de acciones que pasa con ellos, que empieza su forma de actuar y de enfrentar las situaciones y a la sociedad a verse afectada. No reciben la misma estimulación que las personas que no tienen autismo. Y ahora, las personas psicópatas les dan significado diferente. No son lo mismo que las personas con autismo, pero también sus estructuras de sistema nervioso, de cerebro, son un poco diferentes. Han escuchado que nuestro cerebro se maneja por química y electricidad, ¿no?
y que esa cuestión química son los neurotransmisores, ¿no? La forma en cómo se comunica una neurona y otra. Las personas psicópatas se ha visto que tienen defectos también en la neurotransmisión, la química de las neuronas para comunicarse, y eso también transgiversa la información que está recibiendo, los significados que se le da, la interpretación que se le da, toda la información que está recibiendo y los valores que se le está dando a las sensaciones o a las emociones. Los valores, por ejemplo, que tenemos de felicidad es una sensación de activación del sistema nervioso, pero acercándonos a algo que nos está ayudando a sobrevivir en el ambiente, acercándonos a aquello que nos está dando energía, por ejemplo, los alimentos, ¿no? Y esas personas les dan valores, significados diferentes, ¿de acuerdo? Su refuerzo de ellos es diferente. Cuando nosotros vemos también una persona triste, nos empatizamos con ellos y llegamos a sentir tristes. Las personas psicópatas no pueden empatizar de la misma manera, ¿sí? ¿Respondí a la pregunta? Sí, maestra, gracias. Bueno. Ahí más bien es como también se tiene que diferenciar con la regulación de las emociones. Muchas veces no se regula la cuestión de ira y desencadena conductas violentas que pueden poner en peligro a él mismo o a los demás. ¿Sí? También la gestión de las emociones es algo que se aprende a partir de la experiencia con los demás, con nuestra familia y con la sociedad. Pero muchas veces esas personas no tienen la experiencia o no le dan la importancia a las familias y la sociedad y también como individuo a aprender a gestionar las emociones. Entonces, si uno aprende a reaccionar con violencia ante una situación que les desencadena ira, esa va a ser su conducta y no necesariamente psicópata. ¿Sí? Bueno, ahora regresamos aquí. El estado de ánimo es una emoción que siento, pero que está sostenida en el tiempo y su intensidad pues es alta porque también toma parte de la actitud. Por ejemplo, venganza es un estado de ánimo, por así decirlo, un estado vengativo, ¿no? En la cuestión de ira que estamos hablando, porque es más sostenido el tiempo y es una actitud hacia algo que me está enojando, ¿no? Sí, ahora sí ven las diferencias entre estado de ánimo, sentimiento y emoción. Ok. Bueno, vamos apurándonos. Bueno, para reflexionar, hay muchas otras funciones, ¿de acuerdo? Ahorita mencionamos pocas para que se den cuenta de las que más usamos, pero que hay muchas, ¿no? Pueden recurrir, por ejemplo, al lenguaje, también es una función que nos sirve para comunicarnos y para guiar nuestras acciones. Las funciones ejecutivas, que ya les había dicho que son para planificar, anticipar, ordenar y demás, ¿no? Y que muchas veces no estamos conscientes de que están asociados a nuestro sistema nervioso, pero que lo están y que nos sirve de manera general para nuestra supervivencia, ¿de acuerdo? Y bueno, en la cuestión de atención hacia los pacientes en su campo de trabajo, pues es que estamos nosotros como personas y ellos pacientes, pero también son personas, funcionan a partir así de funciones psicológicas, ¿no? Que puede cambiar que cambia de individuo a individuo por su propia estructura del sistema nervioso y social, ¿de acuerdo? Y que tienen pues que tomar en cuenta. Y pues estas funciones se desarrollan incluso no solo en la niñez o en la adolescencia, sino que se pueden seguir desarrollando a lo largo de la vida. Y así como pasa con la energía, de que se forma una campana en la que va subiendo y luego baja, por ejemplo, de energía. Cuando somos niños tenemos poca energía, bebés poca energía en apariencia, y conforme vamos creciendo y llegamos a la adolescencia, nos sentimos con más energía, ¿no? Y llega un punto en que empezamos a llegar a la madurez y vejez y la energía baja, así también las funciones de la mente empiezan a desarrollarse, se mantienen, y cuando empiezan uno a llegar a la vejez, pues empiezan a perder funciones. Por eso las personas que son de la tercera edad, por ejemplo, ya no aprenden igual, no memorizan igual o no pueden tener tanta capacidad de retención porque su funcionamiento que va ligado a su sistema nervioso va cambiando, ¿sí? Se va degenerando. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, duda, comentario? ¿No? Bueno, entonces, ¿por aquí en línea? No, ¿Sí? ¿No? ¿Preguntas? Quedan 5 minutos para terminar la clase. ¿Sí? Por aquí en presencial tiene preguntas. ¿Preguntas, dudas, comentarios? ¿No? ¿En línea? ¿Alguna duda, pregunta, comentario? ¿No? Bueno, nos extendimos más en la clase, así que ahí les van las actividades. La actividad para este momento que quería hacer con ustedes
es que pensaran en actividades que hacen en su vida profesional como enfermeros o enfermeras. ¿Qué funciones están en juego? Por ejemplo, en la cuestión de, coméntenme una actividad de ejemplo que hacen en su vida profesional. Calmar al paciente cuando es muy nervioso. A ver. Cuando ¿Cuándo qué? es nervioso y se va a canalizar, en un paciente pediátrico el miedo está presente. Entonces, Sí. hay que tener estos conocimientos, estas técnicas para saber cómo manejar a este paciente y que el miedo se reduzca. Exactamente. A ver, escuchen, aquí nos dieron un ejemplo. Cuando se va a canalizar un paciente que llega con muchas emociones, por ejemplo, de miedo, nosotros también ponemos a andar nuestro funcionamiento de emociones para empatizar, por ejemplo, y también podemos sentir miedo igual que ellos. Entonces hay que apoyarlos a ellos y gestionar también nuestras propias emociones. Pero cuando canalizan a un paciente, también ustedes están teniendo de manera activa la cuestión atencional, ¿no? La atención focalizada. Pero después cuando empiezan a darles más datos y el médico les pide X y Z cosas, su atención empieza a dividir, ¿no? Entonces también tienen la función de atención dividida. Ajá. Sí, dime. Sí, pues, sí, puede haber atención, está la cuestión. Esperen, sí, en el ambiente laboral también se da, ¿no? Ambiente como tal, hacer sus actividades en un ambiente determinado. Exactamente, está funcionando en la cuestión de emociones, ¿no? Pero también en la cuestión de memorización, ¿sabes de qué persona se trata? ¿Cuáles son aparentemente sus funciones laborales, ¿no? ¿Qué puesto tiene? ¿Cuáles son sus actividades y demás, ¿no? Entonces es la cuestión de memoria, pero ¿qué tipo de memoria es? ¿No? Así pongan a pensar eso. Les abrí la parte de foro para que lo pongan. Aquí puse 3 actividades, pero piensen en una, ¿ok? Y de la actividad extra, ya saben, el glosario, escojan 2 palabras, las definen, bueno, 2 conceptos, las definen, y hay otras actividades extras que les puse. A ver, está la cuestión de, a ver, para que no les dé mal los datos. Sí, exacto, si ponen las 3 en el foro, ¿va? Está bien. Acuérdense del glosario y de actividad que les está relacionada como con un resumen del tema, está que mencionen 2 técnicas mnemotécnicas o de memorización que ustedes recurren. Nosotros ya lo vimos, recurrimos a muchas técnicas o estrategias, pero mencionen 2 que usen de manera frecuente y escriban si les funciona o no les funciona y qué otra técnica a ustedes les gustaría intentar. Muchas veces no nos atrevemos a intentar cosas nuevas, pero muchas veces nos funcionan mejor de las estrategias que ya tenemos. Así que piensen en una. Y bueno, hasta aquí les voy a dejar. Ya no les voy a dejar la otra tarea porque ya va a ser mucho. Pero la otra tarea consistía en que escribieran 2 patologías de cada función que habíamos visto. Y pues se va a entregar tienen la oportunidad hasta el 27 de mayo, es viernes, a las 22:30, porque también van a tener que hacer el cuestionario y demás. ¿De acuerdo? Bueno, entonces aquí nos vamos despidiendo. ¿Tienen alguna duda, pregunta, comentario otra vez? ¿En línea tienen alguna duda, pregunta, comentario? Para el glosario ya va a estar abierto desde hoy o el lunes. Sí, así es, todas estas actividades que ven aquí y ahorita les activo también la del cuestionario de evaluación. Sí, a ver, por ahí alguien levanta la mano. De nada. ¿Quién más tiene preguntas, duda, comentario? Yo, maestra Lilia Ávila. Sí, dígame. Con respecto al trabajo que dejó, es que entré un poquito tarde. ¿Usted va a ir dando los pasos o ya se van a estar en plataforma lo que se va a desarrollar de cada tema? Ya está subido en plataforma lo del trabajo final. En la parte de hasta arriba está cerca de la parte de avisos. Okay. Sí, ubica la parte de avisos. Abajo está el libro guía que estamos utilizando y luego está trabajo final. ¿Sí lo ubica? Es un documento en PDF y ahí viene el contenido que se tiene que abordar. ¿Sí? Ok, gracias. Ok.
A ver, permítanme un momento en línea, en presencial tienen pregunta, duda, comentario. Respecto a lo que yo tenemos que pensar en una... Sí, porque ya esto ya no nos dio tiempo de hacerlo, pero sí me gustaría que lo hicieran. Bueno, no me gustaría, lo tienen que hacer. ¿Va? Ahorita les modifico en el foro, que nada más es una en vez de 3, ¿ok? Sí, ahorita les voy haciendo las modificaciones. Bueno, ¿me podrías ayudar a desconectarlo? Aquí en línea, ¿alguna otra duda, comentario, pregunta? ¿No? Bueno, entonces Maestra. ya podemos cerrar la sesión de Maestra, psicología. gracias. No, de qué a ustedes. Bueno, entonces nos vamos despidiendo y les agradezco así su atención y participación. Es un tema igual muy extenso, pero sí, en el libro y los videos pueden ahondar más, ¿de acuerdo? Sí, maestra. Bueno, entonces nos vemos, chicos. Gracias. Hasta luego, maestra, gracias. Buen día.